continuación, vamos a contar con la intervención de la doctora Ana María Zuluaga. Ella es economista y administradora de empresas de la Universidad de los Andes, magíster en economía de la misma universidad y actualmente funge como coordinadora del Grupo Innova de la Superintendencia Financiera de Colombia. La doctora Ana María Zuluaga nos va a hablar sobre los estándares de la superintendencia a ser implementados para el ecosistema de las finanzas abiertas. Bienvenida, doctora. Eh, bueno, muchas gracias por la invitación. Para la superintendencia, pues siempre es un gusto estar en estos espacios. Doctora Clarita, pues también a abrigar a todos y qué bueno que ustedes estén acá hoy. Hoy, entonces, quise ser diferente. Entonces, el doctor José Miguel estuvo abajo, el doctor Jorge parado. Entonces yo dije, no, me voy sentada, pero para un medio. Y dado que soy alta, entonces creo que puede ser como, es otra aproximación. Y yo creo que hoy va a ser bien interesante lo que les vengo a hablar, lo que, no, espérese, esto es así. Allá. Listo. Que creo que ha sido súper interesante que todo este foro haya sido planteado así, que primero hayan hablado de protección de datos, después como tal una estrategia de política pública, cómo a nivel de gerencial esto debe ser implementado. Creo que eso es fundamental porque ahorita en muchas de las cosas que ustedes decían, eso es realmente lo que la superintendencia se ha estado enfrentando en el día a día. Tenemos esa visión, tenemos esos desafíos. Al final de la presentación del doctor José Miguel nos decía muchas preguntas. Yo de pronto le tengo algunas respuestas a esas preguntas, a muchas no. De hecho, tenemos esas mismas preguntas. Y cuando ya veíamos la siguiente presentación en cómo podemos acelerar esto con el doctor Castaño, cómo podemos ir más rápido, empezar estos mensajes de que los tenemos muy claro en la superfinanciera y es, no vamos a crear un esquema perfecto, o sea, eso es así de sencillo. Siempre va a haber posibilidades de mejora, nos vamos a equivocar, pero yo creo que la buena noticia es que hay un impulso importante de esto, hay un gran desafío que creo que no es menor y es que, em, llamémoslo así, nos fuimos muy rápido, está bien, para tener una regulación de datos abiertos para inclusión financiera y ni siquiera estamos apenas empezando con finanzas abiertas. El gran mensaje y pues cómo con esta labor que le queda a la superintendencia financiera en el marco pues de finanzas, de definir estándares de finanzas seguros, interoperables y competitivos que promuevan la innovación, ¿qué hace? Y la visión de la superintendencia financiera que cuando yo ahorita al final termine, es la visión que el Ministerio de Hacienda también quiere dar, que lo estamos trabajando desde el Ministerio de Hacienda, desde el Viceministerio Técnico de Hacienda, con la URF también. Y claramente, pues acá les estoy dando el enfoque pues todo el sector Hacienda. Esto pues requiere la participación de muchas otras autoridades, pero hay que hacer cosas ya, hay que hacer cosas muy rápido. Y creo que hoy a diferencia de los anteriores conferencistas, yo soy economista, administradora, entonces yo les voy a hablar un poquito con ese enfoque. Em, y siempre cuando todo economista entra, siempre va a tener esto, y es, ¿qué hace un economista? Resolver un problema, una función que quiere maximizar, controlando una variable, en este caso la superintendencia está controlando los estándares porque los va a definir, y eso busca generar un bienestar social. Eso es supremamente importante porque siempre y lo que la superfinanciera quiere y que lo venimos trabajando y coordinando mucho con el sector Hacienda es precisamente esto no es una circular más, eh, como cualquier otra. Esto parte de unos elementos muy importantes que voy a ir muy rápido, una regulación, tiene muchas variables que se tienen que definir y que van a estar moviéndose a lo largo del tiempo, una arquitectura institucional que es uno de esos elementos fundamentales, la definición propia del estándar, todo el tema de la capacidad, las capacidades tecnológicas, capital humano y a mí siempre me gusta, ahorita que ya no estoy presentando exámenes hace muchos años, pero al final hay una U que todo el mundo sabe que es el error, ¿no? Y el error es, ahí está todo lo que no estamos controlando. Y ese error nos va a determinar en todo caso el bienestar social. Y ese bienestar, pues en todo caso, lo estamos buscando maximizar sujeto a unas restricciones.
Y cuando también estaba el doctor Castaño contando esa perspectiva de cómo el gerente, cómo las diferentes autoridades y también cómo las empresas pueden implementar un buen esquema de finanzas abiertas, lo más importante es que, de nuevo, esto no es simplemente decir yo cumplí la norma y ya, esto es algo que cambia el modelo y asimismo lo que se está definiendo, y ahorita voy a hablar un poco de los estándares, es la mejor forma de hacer, de que generar un bien público, que en todo caso requiere un presupuesto, una destinación de presupuesto del sector público, que pues en última son costos asociados a la implementación, y del sector privado, que no es menor. Y la tercera restricción, que yo no sé cuál yo todavía me pregunto cuál de las tres restricciones es más compleja, Em, y yo diría que la tercera, el balance de intereses entre todos los participantes, entre los que nos están viendo, entre las autoridades, es qué quiere el sector financiero tradicional, los nuevos actores, qué quieren los proveedores tecnológicos, que pues está muy bien, quieren vender su negocio, qué quiere el gobierno, y todo esto basado también en algo muy importante y es cómo nos movilizamos como país para generar todo este ecosistema. Y a mí muchas veces, y esto lo hemos venido también pues desde el Grupo Innovación ya estudiando hace mucho rato, nos preguntan, bueno, ¿y eso cómo se implementa? O sea, es una pregunta como tan sencilla, pero es tan difícil. O sea, realmente eso no es A, B, C, D. Desde el grupo y desde la superintendencia nos pusimos como en la labor de decir, bueno, eh, hagámosle, vamos a hacer como una especie de checklist de qué es lo que yo debería tener como un país, a nivel de país y también a nivel del que define los estándares, qué actividades, qué modelos debería considerar. Y este proceso, que es muy importante y lo que les estamos presentando nosotros acá, que lo tomamos y lo definimos un poco y lo presentamos basado en las experiencias internacionales que todos conocemos, que pues digamos este no es el objetivo, Reino Unido, Brasil, que son estos líderes eh, y referentes, pero que tienen unas grandes diferencias a nivel socioeconómico y político y presupuestal, que no es menor. Empecemos por el hecho de que Reino Unido empieza con un open banking además de toda la regulación, sale algo tan importante de la autoridad de competencia y es un presupuesto de 80 millones de libras. Y dice, con estas 80 millones de libras se crea un patrimonio autónomo, pues o el equivalente allá, y se crea esta entidad que se llama OBI. 80 millones de libras, pues en Colombia como que para esto no. No los hay, entonces tenemos que también verlo de otra forma. Esos modelos, lo mismo que en Brasil, que también inician con un presupuesto y ahorita funcionan con todo el tema de contribuciones de privados, que se crea una entidad independiente, son modelos que son muy buenas prácticas, sin lugar a dudas. Pero tenemos un contexto político, presupuestal y todo, donde también hay que evaluar otras alternativas. Open Finance, y a mí me gusta mucho decir esto, la innovación de Open Finance y de Open Data es que estamos definiendo los estándares. La carretera más eficiente, la carretera más segura para que ese dato del consumidor esté protegido, para que esa carretera que me permite ir del lugar A a B en ese trayecto tenga unas señales de tránsito que no me vayan a hacer ir por la berma, que un poco sepa cuándo es una línea sencilla, cuándo es una línea de adelantar, y que, por ejemplo, cuando esos datos van de A a B, no llegue alguien a robárselos, ¿sí? No llegue, eso es tan importante, todo eso es lo que se busca y cuando definimos esas reglas, pues tenemos que partir de un marco regulatorio general. Entonces yo aquí voy a ir muy rápido porque en Colombia ya tenemos esto. Protección de datos y habeas data, totalmente de acuerdo. O sea, esto no es nuevo, finanzas abiertas se basa en esto. Aquí no, en ningún momento estamos creando innovación sobre eso, pero la innovación es sobre un lenguaje común con los mejores estándares tecnológicos, operativos y de seguridad que generen y que se vuelvan un bien público. ¿Que generarán costos? Sí, sin lugar a dudas. Que a su vez la innovación nos ha demostrado que los protocolos de intercambio de información que se están definiendo son llamémoslo así, la tecnología o más bien la forma de intercambiar esos datos que puede generar menos costos para una economía, sí, sin lugar a dudas, sí. Que hay otros también mecanismos de recolección de información como web scraping, sin lugar a dudas. Y lo que busca el modelo, que pues ahorita ya les voy a contar un poco más, es que
poco a poco se generen estos estándares y tendamos a esa mejor, a esos mejores, digamos, o a esa mejor práctica. Entonces, listo, muy rápido, protección de datos. Lo segundo, en fin, y voy a empezar acá, esto es finanzas abiertas por ahora, pero lo que ustedes van a ver es que cuando yo termine este checklist, pues básicamente para Open Data hay que hacer el mismo checklist, ¿sí? Y dele. Estándares tecnológicos, voluntarios, obligatorios, ya lo hablaron, por ahora estamos en voluntarios y un mensaje muy importante que me gusta también recalcar mucho. Lo voluntario no es compartir los datos, o sea, eso para nada. O sea, si el consumidor dice que le da el consentimiento y los tiene que compartir, los comparte. Lo voluntario es adoptar el estándar. Eso es clave, ¿sí? Pues porque tenemos unas normas y un régimen estatutario de protección de datos y habeas data. Aquí pues los abogados me corregirán en el lenguaje, pero pues yo como que uno aprende a un poco a hablar en esos términos. ¿Quién desarrolla? Y creo que acá hay una gran diferencia cuando nos vamos a la parte técnica, que la superintendencia se ha sentado, nos hemos sentado con todos los reguladores con los que desarrollan estándares. Desarrollar, mantener, dar de baja los estándares. ¿Quién hace eso? Y lo siguiente es quién los adopta. Y adopta legalmente es quién los va a expedir para que el sector regulado, el sector supervisado, obligatoriamente los cumpla. Son dos elementos diferentes. En Colombia, esa labor para finanzas abiertas le quedó a la superfinanciera. Nada que hacer. Eso es, en otros países le queda a una entidad independiente, se crea un patrimonio autónomo y eso genera unos retos a nivel de una entidad que pues lleva muchos 100 años haciendo una supervisión sobre unas actividades como tradicionales de aprovechamiento, manejo o inversión de recursos, toda esa supervisión. Y aquí esto se vuelve, a mí me gusta decirlo, se vuelve una actividad, otra actividad más de un valor muy interesante y esos datos se vuelven en un activo más que la entidad financiera, cualquier tipo, está administrado. Básicamente, y lo que se busca con finanzas abiertas también es que cuando un consumidor entre a su aplicación tenga la posibilidad de ver su cuenta de ahorro, su tarjeta de crédito, su seguro y sus datos y pueda gestionar sus datos, y eso es lo que quiere la super, que pueda ingresar y diga, ah, mis datos de pagos se los he compartido a esta persona, a este cliente, ¿con qué? Con este tiempo para esta finalidad específica. Todo eso es súper importante y que tenga la posibilidad de ahí, como en algo, como podemos ingresar ahorita para decir, yo ya no quiero, yo le pongo, doy pues un clic y yo ya no quiero que esta cuenta sea mi principal cuenta para pago, sino la otra. Exactamente, yo puedo hacer eso con un clic. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues con mucho trabajo y con la base de unos estándares que se vuelvan ese bien público. Un tercer punto que también es muy relevante, tener un registro nacional de terceros receptores de datos y más que el registro, porque siempre, y me gustó mucho también lo que dijo el doctor Castaño, esto va más, o bueno, yo lo interpreto así, esto va más allá de una regulación. Pues claro, esa es la base, pero que salga a nivel de un decreto que va a haber un registro nacional de terceros receptores de datos y que lo va a administrar una entidad, buenísimo, porque ese sería el óptimo de una economía, donde ese tercero receptor de datos y esa entidad va a verificar a los terceros receptores de datos elementos de idoneidad. Y aquí nos vamos con temas muy tecnológicos y es que estén cumpliendo con los estándares, que cuando estén pasando datos de una entidad A a B, el asfalto, las líneas, todo lo que está ahí, lo estén cumpliendo con eso que se está definiendo como país, que también va a ser súper importante porque generamos, llamémoslo así, quitamos ese problema de esa negociación bilateral en, claro, entidad A, entidad B, va y le solicita los datos y él ya le dice, perfecto, sí, tienes la autorización de Ana María y te los paso con mi formato. O sea, ¿cómo así? Ese tipo de cosas con los estándares se quitan, se eliminan. Y ese registro, además de lo que la experiencia internacional dice, debe tener una labor muy importante de verificar unos requisitos para que los TPPs puedan participar en el sistema y genere algo que se vuelve muy o sea, que legalmente, llamémoslo, y yo sé que ustedes, aquí que hay tantos abogados, últimamente ando entre muchos abogados, pero bueno, eso es como un licenciamiento chiquito, básicamente, ¿sí? Ese certificado, cuando lo vamos a ver en términos de finanzas abiertas, es un token
que toda esa infraestructura genera y que simplemente le entrega esta entidad y le dice, ok, tú ya cumples con todo. Ese token que pues está encriptado y todo, se lo lleva de este TPP a la nueva entidad y le dice, mira, me dieron el token. Y así lo estoy diciendo muy sencillo. Y acá tenemos a Santiago, que pues claramente es el experto, pero básicamente eso es lo que pasa. Entonces, esa es la gran ventaja de también de que esto tiene que estar pensado desde el modelo operativo, básicamente cómo esa carretera funciona. Una estructura de gobernanza, administración y gestión de la implementación. Esto es un elemento muy importante. ¿A quién le queda en finanzas abiertas esto? A la superintendencia. Es así de sencillo. Y espacios colaborativos, consultivos o deliberativos, el decreto también lo deja. Nosotros nos hemos aproximado inicialmente con grupos de trabajo público-privados y ahorita un poco les cuento por qué con ese gran desafío que más o menos yo me siento, es como cuando a ustedes les pasa que ustedes van para cine y quieren coger la mejor, no, cine no es un buen ejemplo, mejor un estadio, lo que sea, y quieren coger la mejor silla y vamos súper bien y de la mano pasó otra persona y te empujó y eso es open data. Entonces tú tienes que ir ahí también juntándote. Entonces ahí hemos evaluado mucho de cómo generar esa gobernanza que también sea de finanzas abiertas, pero también sea a nivel de un instrumento que nos permita comprometernos con otros actores y lo estamos viendo a través de Open Data. Costos y resolución de conflictos son otros elementos que creo que ya también los hablaron y básicamente pues los costos ya se dijo, los costos, o sea, se permite la posibilidad de comercialización. Hay unos desafíos muy grandes que nosotros apenas, o sea, ni siquiera nos toca pasar por todo para enfrentarlos, pero países que ya llevan 5 años en Open Finance, ahorita el desafío son los costos, ¿sí? Porque ¿cómo se ven los costos? Es como una entidad A una entidad B le cobra literalmente por el campo, $0.05 por campo. Ese tipo de cosas y cómo se vuelve, cómo todo esto se genera de manera competitiva, unos precios que sean muy bajos, pero también que es súper importante es para que haya innovación y para que todos los privados se monten en eso y además de los estándares que generamos, pueda también decir, yo quiero innovar, pues tienes que hacer que esto sea modelo de negocio, que sea rentable. Es así de sencillo. Eso sí es súper, súper claro. Entonces, uno, listo, pero les voy a contar qué es lo que sigue, o sea, o qué es lo que tenemos, que no es menor. Ah, esperen. Y que son esas cosas que no nos dejan, bueno, aquí estoy con una compañera que también, no sé si, ay, perdón, me salí mucho. Mucho, mucho. Listo. Y ahora sí voy a hablar, antes eran esas precondiciones, ahora sí, ¿cómo se definen los estándares? Y si ustedes ven, este es un gran resumen de este checklist de un poco que nos hemos sentado a definir y a decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si ustedes ven acá, ahí dice, están como en rojito, rosadito, provisión de infraestructura tecnológica permanente. Y eso queremos destacarlo, porque finanzas abiertas va mucho más allá, ¿sí? Esto que está, todas las actividades que están ahí resaltadas en rojito, requieren esa permanente verificación, actualización, y eso implica costos, presupuesto. Y en cuanto se definen los estándares, lo primero y fundamental es decir hacia dónde vamos, que creo que ya pues también lo habían mencionado. Lo que muestran los esquemas de finanzas alrededor del mundo es que y muchos empezaron estandarizando datos. Yo voy a estandarizar los datos de mi cuenta de ahorros o de los pagos que hago un seguro. Y se empiezan un poco a dar cuenta que en algunos países, por ejemplo en, en México o Singapur, o sea, es bueno, pero hay otra mejor opción y es no generes estándares de datos, sino de un caso de uso, porque el caso de uso realmente hace que cambie toda la forma en cómo lo vas a implementar. O sea, no en este sentido, y los nuevos esquemas de finanzas abiertas, por ejemplo, hay uno muy interesante, Arabia Saudita, que tiene pues bastante presupuesto y que, mejor dicho, eso chequera a todos los mejores consultores, hizo eso. Y lo hizo muy rápido porque tenía todas esas posibilidades y lo que se definieron son casos de uso. Por eso siempre empezamos a hablar de casos de uso. Eso es muy importante. Eh, ¿Qué se va a entregar al mercado? Eso también es
como creo que muchos cuando empezaron a ver finanzas abiertas esperaban que no, esto es una circular de la súper con unos principios, una paginita, bien, pues ojalá. Claramente no. Para que generemos interoperabilidad, para que haya un estándar, pues tiene que haber una reglamentación y tenemos que definir qué tipo de industria o qué tipo de modelo en Colombia, pues particularmente cómo se va a aproximar. Países como Singapur simplemente definen elementos generales y el supervisor regulador ha trabajado coordinadamente con la industria y ellos mismos se crearon sus estándares. Cuando ustedes pueden encontrar una cosa que se llama el API Playbook, un manual o un documento larguísimo, y ellos los hicieron solo, pero es que Singapur no tiene la mentalidad de Colombia, seamos claros. Singapur trabaja en conjunto y lo hicieron muy rápido, sin lugar a dudas. Acá todo el contexto, los intereses y lo que les decía al principio, el balance de intereses es totalmente diferente. En Hong Kong pasó otra cosa muy parecida. Los estándares fueron generados por la industria, digamos de manera más que voluntaria de libre mercado, y allá pues la industria no era así, llamémoslo así, de distribuida en términos, mejor dicho, es una industria donde son 8 o 9 grandes bancos los que manejan todo, bueno, entidades financieras, y ya, entonces se pusieron muy fácil de acuerdo. Pero la mentalidad de ellos es trabajar cooperativamente, co-creando, para generarle ese bien al país. Aquí en Colombia, pues hay muchos desafíos en eso, porque cada quien, y como lo decían, todos tenemos la misma finalidad, pero estamos haciéndolo un poco cada quien a nuestra manera. Y ahora sí me voy porque me parece súper importante decir reglamentación. Entonces, nosotros que hemos hecho, y creo que también vale la pena decirlo, en la reglamentación de Open Finance no se deja la facultad de que la superfinanciera tenga el registro de TPPs. Y por eso nosotros no podemos hacer eso tan bueno que es verificarlos, no lo podemos hacer. Entonces, la otra opción es decirle entidades vigiladas, tú lo vas a verificar. ¿Qué vamos a buscar? Y lo estamos trabajando muy fuertemente y al final les cuento como nuestra propuesta que la reglamentación de Open Data incluya esto para que ya después Open Finance, que va a estar embebido y que eso sí, sin lugar a dudas, y eso es una de esas grandes luchas y el doctor Ferrari pues también lo entiende muy bien, estas dos cosas son el mismo esquema, ¿sí? Más datos, otras cosas, pero acá no vamos a generar dos estándares, acá no vamos a hablar de cosas diferentes, no. Esto tiene que ser así y esos son pues unos grandes desafíos, sin lugar a dudas. Cuando hablamos entonces, voy a ir muy rápido y es, ¿qué se entiende? A mí me gusta mucho esto de estándares tecnológicos y de seguridad. Pueden ser cosas muy generales o podemos definir cada caso, casos de uso. Brasil empieza por casos de uso, Reino Unido empieza por casos de uso, muchos. Colombia ha tomado una aproximación muy diferente que no ha pasado en el mundo y es, voy a empezar con una primera circular donde voy a dar las líneas generales. ¿Y por qué es esa razón, esos estándares generales? Porque Open Finance y la forma en cómo se comparten datos en ecosistemas cerrados, eso ya ocurre. Entonces, lo que queremos es a todos estos esquemas, modelos que ya ocurren, irlos llevando a esos estándares. Y adicionalmente, una vez definimos esas reglas generales, que va a servir para cualquier tipo de información personal de los consumidores, que con su consentimiento previo, decimos y focalizamos esto como política pública, cuáles son los casos de uso que realmente van a generar más valor. Entonces, ahí ya lo hemos dicho mucho, yo ahorita se lo recuerdo, y lo que se quiere para que esto sea realmente ya igualito, el mismo mapa, la misma carretera, todo, y que todo, y ya cada entidad se voltee a sus desarrolladores, también a todo sector, equipo legal de modelo de negocio, es decir, cuando se haga iniciación de pagos, la arquitectura y los elementos de arquitectura son estos protocolos de intercambio de información. La superintendencia no se está inventando la rueda. Estamos cogiendo las mejores prácticas a nivel internacional. Los elementos de seguridad sí que son importantes porque transmitir los datos en un lenguaje legible, eso es lo que decimos que es muy importante. Pero realmente el riesgo, el desafío es que ese dato, cuando la entidad lo tiene, que lo está custodiando, lo pasa y lo deja ir al tercero. ¿Cómo podemos proteger a ese consumidor y a esos datos? Y por eso la seguridad es tan importante. Y además de la seguridad, que a mí me gusta mucho, este es como el ejemplo que yo doy para el tema de APIs, tenemos la carretera y la parte de seguridad de las APIs está relativo como a las rayas, las señales de tránsito. Pero hay otro elemento que es
no es menor y de hecho es muy, muy importante. Esa carretera está en un contexto y ese contexto es el sistema, o sea, toda la nube de la entidad financiera, ¿sí? Cómo se conecta con otras. Y por eso la seguridad, y como ustedes lo han visto en nuestro proyecto de Circular, tiene unos elementos de ciberseguridad. La ciberseguridad es que cuando estemos por esa carretera, aquí no salgan a atracarnos, a hacernos un paseo millonario. Ese es un ejemplo muy sencillo para cada caso de uso, que es un gran desafío y que uno podría decir, si tiene las herramientas y los técnicos, puede demorarse entre 6 y 8 meses y tiene 4 entregables, que yo sé que suena muy fácil, pero no, un archivo Swagger, un manual de experiencia de usuario y un manual de UML, un documento para el desarrollador y un diccionario de datos. Esto es el insumo y lo que se busca entregar en Colombia para finanzas abiertas. Y esto ahí es muy importante que está cambiando constantemente. Básicamente, hay que probar, por eso también hay que hacer pruebas de concepto, data sandbox antes de expedir esa norma. Algunos países también con esta reglamentación incluso definen que hay unas mesas de ayuda permanentes. Estas mesas de ayuda lo que busca es que una entidad, si se le cayó, si de pronto el API no le está funcionando con los requerimientos, con los estándares que se están definiendo, le puedan ayudar. Porque, ¿qué pasa? Si una entidad se le cae un API recurrentemente y no recibe esa ayuda, pues va a decir, eso no funciona. Es así de sencillo. Y la adopción, que no es menor, que de hecho es grandísimo, es la educación, es la comunicación. Los mensajes que se dan para finanzas abiertas se deben segmentarse. Los mensajes y pues que la superintendencia pronto, en diciembre, va a empezar ya más fuertemente, va a dar unos para el consumidor, pero otros son para participantes, que creo que acá tenemos como muchos representantes de los participantes. Y otro mensaje, otra forma de comunicar es al desarrollador, al que coge esos manuales, al que coge, y el supervisor, o no, en este caso nosotros que tenemos esa labor, precisamente tenemos que especializarnos, eso es un trabajo largo de cómo vemos estos diferentes enfoques. Y un tercero, y es, pues esto no se queda ahí. O sea, esto es un esquema que se queda, una arquitectura que para que funcione y para que de pronto dentro de 5 años no pensemos, ay, sí, por allá hubo una circular y pues eso no lo usa nadie. Hay un ejemplo, sin lugar a dudas, que a mí me gusta y lo repito mucho, es qué pasó con México. Eh, Ley FinTech 2018, entre muchas de las cosas dicen Open Finance, y en ese momento se define que el primer caso de uso o el estándar va a ser los datos transaccionales de las operaciones que los consumidores hacen en cajeros electrónicos. ¿No dice cajeros electrónicos? Eh, listo, casi no hacen ese estándar. Nosotros hemos hablado con los que estaban en la comisión en ese momento, con los, digamos, consultores que también hicieron eso, con los que ayudaron, hasta que salió. Resultados en este momento, ese estándar no lo usa nadie. Entonces también, ¿y por qué no lo usa nadie? Pues porque las transacciones que hacemos en un cajero, pues llamémoslo así, pues es muy mínimo en este momento frente a otras potencialidades. Ahorita en México, pues la comisión ya va a volver a retomar todo este tema de una manera pues muy interesante, pero eso es clave que lo que se genere realmente y lo que se busque en ese seguimiento, mantenimiento y supervisión sea muy, muy importante. Ahí, pues las capacidades de supervisión, pues y el desafío a nivel de capacitación interna, de desarrollos tecnológicos, de metodologías de supervisión muy particulares, porque eh, para alguien que está en la supervisión institucional, que está viendo los balances, activo, pasivo, patrimonio y los ingresos y todo, y dice, ah, por cuenta de ahorro, por pagos, por adquirencia, todo, aquí van a empezar a ver, va a haber un porcentaje que va a empezar a aumentar y es por comercialización de datos. ¿Sí? Y esto sumado al contexto, ¿no? Que esto es finanzas abiertas y hay ecosistemas digitales y hay nuevos modelos y ya pues con esta claridad también que el decreto 1297 da sobre la actividad conexa que potencia todo el tema de los marketplaces, del banking as a service, pues sin lugar a dudas es un gran desafío. Y los mecanismos de seguimiento que son claves, que el decreto también lo deja ahí, es bien, bien importante porque no puede ser que acá no sepamos y cómo se está adoptando. Podemos generar mañana y decir, definimos iniciación de pagos para pagos recurrentes, para pagos no recurrentes,
y no lo vamos a medir. O sea, ¿qué pasa si nadie lo empieza a usar? De pronto es que no era el estándar, ¿sí? Entonces, ¿para qué darlo debajo o lo que sea? Y estos son temas muy técnicos que nos permitan a nivel de cifras macro de decir cuántos son o sea, en el impacto, número de nuevos productos financieros por segmento poblacional, número de cambios digamos, entre proveedores, más bien, entre entidades de un servicio. Y a nivel micro es el número de llamados de APIs exitosos, pues es que esto se mide, el porcentaje de disponibilidad, cuántos incidentes cibernéticos, que esto va muy, muy de la mano. Y el mantenimiento de los estándares. Y al final, pues estoy poniendo esto porque esto se tiene que, o sea, como esa coordinación con las otras políticas públicas y el Open Data. ¿Cuánto me queda? Ah, bueno, listo. Listo, porque, listo, esto es. Ahora, que un poco, que hemos ya desde la superintendencia hecho, eh, y pues nosotros hemos hablado mucho de esto, de nuestra hoja de ruta, de cómo trabajamos para definir estándares. Yo no voy a, digamos, a profundizar mucho en esto. Aquí lo que también, de nuevo, no nos inventamos la rueda. Primero, y lo que también consultores, esto lo trabajamos con el Banco Mundial, con el IFC, también mucho con el BID, es, usted primero tiene que definir qué va a hacer. Entonces, ¿cuáles son mis casos de uso? ¿Cuáles potencialmente me van a generar mayor utilidad? En Colombia, y pues para la superintendencia hemos definido que es iniciación de pagos, sin lugar a dudas que esto tiene un potencial. O sea, este es el eslabón de Open Finance con el sistema de pagos inmediato, o sea, eso es importantísimo, y nuestro trabajo y nuestra visión de parte de la superintendencia es que este es un insumo para el SPI, la iniciación de pagos que va a definir la superintendencia y los estándares igual van a servir para pagos inmediatos como pagos no inmediatos. Tampoco, o sea, eso es muy, muy claro. La agregación de información de productos financieros y la portabilidad financiera. Y ahí me gustaría hacer énfasis porque la portabilidad financiera tiene digamos, tres tipos de cosas o elementos a aportar. Uno es el ID, que es el que el sector de telefonía móvil es el que conocemos. Y solamente para un ID y un dato, cuando ustedes empiezan a leer todo lo que hay de reglamentación, cómo es el esquema, cuál es, eso es gigantesco. O sea, mejor dicho, nosotros cada rato asustados, cuando uno empieza a decir, eso solamente es el ID y ahora portabilidad financiera, cuando quiero llevar mis datos, mi historial comercial con una entidad que me permita que se elimine esa simetría de información cuando llego a una nueva entidad y me tiene que conocer, yo simplemente le puedo pasar todos esos datos, es fundamental. Y hay un tercer elemento en portabilidad financiera y es ya un tema, y ustedes me corrigen que son abogados, pero es cómo trasladas el derecho, la obligación, ¿sí? Cuando tú tienes simplemente una cuenta de depósito, pues ahí básicamente, pues lo que haces es finalmente después una iniciación de pagos para que pase el dinero. Y en portabilidad financiera, ya cuando es un tema de una obligación, por ejemplo, Colombia ya tiene varios elementos o varios casos de portabilidad financiera. Uno es el crédito hipotecario, pero esa portabilidad financiera se demoró en definir estándares y cuál es el estándar para trasladar la información. Es un señor que puede ser, me voy a inventar, pero más o menos, jueves y martes coge unos sobres donde están todos los documentos que ha firmado el consumidor para decir yo me quiero trasladar, son unos papeles y se va en una moto y se va para la otra entidad. Ese es el estándar. ¿Seguro? Entonces uno dice, pues la verdad, quedamos como, o sea, se reserva uno la opinión. Pero esto, pues básicamente para que queramos, y ese es otro gran mensaje que me gustaría dar, es para que esto realmente sea masivo y que el Open Data y, bueno, Open Data, Open Finance, que surge, llamémoslo así, en estos últimos años, porque tenemos, yo lo llamo así como tres elementos importantes o tres elementos estructurales. Primero, tenemos Internet 4G. El Internet 4G lo que hace es que las personas, llamémoslo así, ya puedan hacer transacciones, operaciones de una manera más dinámica en pues digamos, en los celulares. O bueno, o en una aplicación. Con el 3G no era así, si ustedes se van acordando un poco. Dos, el uso del dispositivo móvil y la penetración y cómo ya pasamos y hacemos tantas cosas en el dispositivo móvil es supremamente importante. Esto es otro factor que cambia, que ya puede llegar a ser, como lo mencionaban al principio, el reloj, que
creo que ya, yo ya he empezado a ver, pues no, todavía no me le he medido a eso, cómo uno también tiene las gafas, mil cosas más. Eso, esa es eso, la movilidad, el neurodato, como lo mencionaban. Y el tercer elemento, que es como todo el tema de Big Data y analítica y los datos estructurados o la forma en cómo datos no estructurados igual se pueden procesar para hacer productos analíticos, para hacer análisis, es súper importante. Por eso, digamos, hace 10, 15 años, no hablábamos de finanzas abiertas y datos abiertos. Esa es la innovación. La innovación es la carretera y parte también de esas como premisas fundamentales. Lo segundo, pues ya muy rápido, establecer las reglas de funcionamiento, desarrollo. Aquí también ustedes lo van a ver pronto. Yo sé que todo el mundo me dice, usted ya 6 meses diciendo que pronto, pues sí, ¿qué hago yo? Pero de verdad, estamos aquí muy, muy juiciosos. Y el monitoreo. Estos son como los objetivos, las actividades macro que hacemos. Y quería contarles, este cronograma, yo sé que ustedes lo han visto mucho, pero tiene una cosa interesante, es porque se los traigo actualizado. Entonces, eso no es menor. Y la estrategia de la superintendencia en estos 4 años es, nosotros estábamos planeando 4 circulares externas. Una primera circular, como ya lo comentamos, y creo que ustedes ya ese proyecto normativo lo conocen, es la generalidad. ¿Sí? Esto pronto y esperamos que sea en diciembre de este año, primera semana, yo creo, em, que sea expedido. E inmediatamente, una semana después, o sea que va a ser con Buñuelo y Natilla, eh, empezamos las mesas de trabajo para la segunda fase. Y las mesas de trabajo buscan, uno, o sea, ¿qué vamos a hacer? Definir ya propiamente lo que les mencioné de estándares para el caso de uso e iniciación de pagos. Y esto es, en todo este desafío, lo que nosotros consideramos más sencillo es como el reporte de seguimiento, es decir, cuáles indicadores, ¿sí? Buscamos también que esos indicadores tengan una taxonomía que nos permita también poner estadísticas, también, pues no por ID o de empresa, simplemente que estén al servicio de todo Colombia. Y las actividades que les resalté en azul son actividades que también está en nuestra hoja de ruta. Y si ustedes ven aquí hablamos finanzas y datos abiertos de la superintendencia que vamos a ir trabajando de la mano y que buscan que reglamentemos el Open Data para la inclusión financiera. Nosotros, pues ya, como les digo, algunos me preguntaban, bueno, ¿y qué esto cómo va a pasar? Y yo le dije, ahorita le cuento un poco. Estamos trabajando muy fuertemente con el Ministerio de Hacienda, el Viceministerio Técnico, con la URF, y pues desde nuestro enfoque financiero, y hemos sido muy precisos en que el artículo, el artículo 89 dice que son datos para promover la inclusión financiera y crediticia. Entonces, sí o sí, la superintendencia financiera tiene que estar ahí, ¿no? Eso es súper, súper importante. Y sin lugar a dudas, tendremos otras autoridades, pero un poco, no sé si esto ya salió, no, de pronto me regañan, pero mejor dicho, ya tengo mis dudas, tengo mis dudas. No, mentiras, eso sí ya salió. Lo que se tiene desde el Ministerio de Hacienda es que por lo menos el decreto o el primer decreto, porque uno nunca sabe, de Open Data se ha expedido el primer semestre del próximo año. Y eso es bien interesante, o sea, ustedes ven el trabajo que tenemos muy, muy grande, o sea, aquí esto todo es como simultáneo. Em, ¿Qué vamos a buscar? Y bueno, ya al final ya lo voy a decir. Fase 3, a esto, digamos, hemos cambiado mucho, pero dependiendo como de las expectativas, pero lo más importante es que vamos con agregación financiera. Entonces, agregación de productos, de servicios, donde se van a priorizar también cuáles son los que tienen, o sea, que son más masivos, ¿sí? Mejor dicho, no vamos a generar un estándar de un producto que solamente tienen 10 empresas en Colombia. Pues eso sí, pues no tiene sentido. Y si es transversalmente, para seguros, para mercado de valores, para pagos, para tema bancario, y simultáneamente, pues lo que sí vamos a buscar nosotros es que en el marco de la reglamentación que quede Open Data, nosotros podamos definir en esa fase 3 un primer caso de uso de datos abiertos. ¿Cuál es el que nos gustaría? Pues el de scoring alternativo, sin lugar a dudas, no solamente para crédito, para muchas otras cosas. Hay otros, digamos, casos muy interesantes, pero por ahora ese es el que se tiene desde nuestro enfoque como el priorizado y buscaríamos que o sea, que se entregue todo ese detalle en junio,
del 2025 y eso se materializa en una circular externa. Y la fase 4, que creo que, pucha, a mí sí, esa me parece bien desafiante, es la portabilidad financiera. Y la portabilidad financiera como un derecho, ¿no? Que es bien, es que es diferente. O sea, entonces ahí habrán que establecer unos principios generales. Básicamente, la ventaja de esa portabilidad financiera es que es en el marco de los productos de las entidades vigiladas por la superfinanciera. Digo la ventaja regulatoria, básicamente, porque nos tenemos que sentar simplemente con el ministerio, con la URF. También en ese primer semestre, bueno, ahí me quedó como me faltó, bueno, sí, lo corrijo, doctora Clarita, y le comparto actualizado. Pero también el primer semestre del próximo año, el objetivo es expedir ese decreto de portabilidad financiera. Y cuando ya hacemos el decreto de portabilidad financiera con los principios a nivel de derecho, la parte propia de los estándares, o sea, de cómo vamos a transmitir la información, el objetivo de la superintendencia es que esto quede pues, en el mismo marco de finanzas abiertas. Son los mismos, o sea, son los mismos elementos generales. Y buscamos pues generar un segundo, por lo menos en estos 4 años, un segundo caso de uso de datos abiertos. ¿Qué tipo? O sea, desde el sector financiero, el sector hacienda, podría ser un tema de vinculación. Listo, súper. O no sé, o sea, este todavía toca discutirlo mucho, pero por lo menos eso es lo que tenemos. Entonces, espéreme. Yo no les dije porque estoy sentada, porque así les dé risa. Es que estoy mal de la asiática. Así les dé risa y todo. Sí, sí, también a uno le da. El sector público da duro también. Em, no solo el asfalto, exactamente. Em, yo de pronto, por el tiempo, no voy a profundizar. Aquí están los slides, a ustedes les quedan de cuál es el contenido del primer proyecto de finanzas abiertas. Creo que con muchos de los que están acá nos hemos sentado. Quiero hacer énfasis en dos últimos mensajes que al principio se daba sobre como una preocupación o más bien como un mensaje como importante, ok, siempre este elemento, todo el esquema de finanzas abiertas, pues debe garantizar también en todo momento que el consumidor pueda tener, o sea, y el tratamiento, la autorización del tratamiento de datos sea expresa, previa e informada. Eso ya existe, ¿no? O sea, eso es el mismo marco regulatorio, la ley estatutaria y pues toda su reglamentación posterior. Y al generar estos estándares y bajo estos protocolos de intercambio de información, se puede lograr que de una manera muy ágil tecnológicamente al consumidor se le pregunte cuáles tú me vas a autorizar estos datos para qué, para hacer pues manejar estos datos para hacer una agregación de productos, para que yo con eso pueda iniciar una orden de pago o transferencia a través de un sistema de pagos inmediatos. ¿Por cuánto tiempo? ¿Sí? Que también lo mencionaban al principio. Eso es súper claro. ¿Cuál es la finalidad? Que me estoy adelantando un poco. Todos esos elementos desde la superfinanciera lo hemos tenido muy detalladamente en el diseño, porque países que no han definido, o sea, a partir de su marco regulatorio de finanzas de protección de datos, estos puntos muy particulares cuando se hace todo el proceso del consumo de datos, lo que ocurre es que la industria cada quien lo empieza a hacer a su manera. Lo mismo, la posibilidad de revocar esa autorización, la información en todo este proceso, siempre a ese consumidor se le tiene que dar expresamente la información de cuál es ese TPP con el que se está compartiendo, verificar. Y canales dispuestos por esa entidad financiera para que específicamente atiendan quejas, reclamos. Acá hay un desafío muy grande que yo todavía mejor dicho, eso todavía no lo vamos a conversar. No, de pronto en este espacio no es, y es todo el tema de los mecanismos de resolución de quejas, ¿sí? Eso, junto a todo el tema de costos, son, después de que estemos medianamente ya andando en un tren que yo creo que va a ser por ahí a 100 kilómetros, que está pegado al riel, pero ahí vamos, 100, 200, mentiras, hagámosle 200, esperen, pronto resultados para el próximo año. Van a ser unos desafíos posteriores, porque ya los están viviendo, ya los está viviendo, por ejemplo, Reino Unido. Reino Unido acabó de dar un informe a todo el mercado y dijo, yo ya terminé de implementar Open Data, perdón, Open Banking. Sacaron un estudio y un reporte de todo eso que vinieron trabajando desde el 2017. Esto es un estudio bien extenso, 180 páginas, interesante,
Y hay muchas cosas buenas de ese modelo, que se definan los estándares, que haya mesas de ayuda, que haya el centralizador TPP, eh, pero hubo otros desafíos muy grandes, porque resulta que los temas, por ejemplo, de los mecanismos de resolución, que se le dejó una facultad expresa a esa entidad independiente para que hiciera eso, eso se formó un problema gigante allá, porque también estaba la autoridad de competencia, porque también habían otras autoridades. Entonces, eso es una de las cosas que también se está trabajando Reino Unido, y ya en lo que sigue de ellos de Open Finance, que están haciendo consulta pública, están mirando porque de pronto esa no fue la solución. A esa entidad independiente le dieron esas capacidades de resolución. Aquí los abogados me corregirán cómo es eso, pues, pero básicamente, y de pronto no es no es la estrategia. En Colombia, pues queda igual como ocurre bajo el marco de protección de datos y habeas data. Y por último, como ya les he dicho, pues sí, estamos trabajando nosotros muy fuerte. Menciono el sector Hacienda, pues porque este es el foco de nosotros, y sin lugar a dudas, pues esto va más allá, esto es transversal. Nosotros, precisamente, entre los elementos que queremos que en esa regulación del primer semestre sea expedida, queremos que digamos, quede muy claro, y en esa hoja de ruta ya de Open Data para la inclusión financiera quede explícito que cómo se va a priorizar los casos de uso o de pronto los datos, ¿sí? Nosotros proponemos que sea scoring alternativo, vinculación, y que los sectores sean eh, telefonía móvil, servicios públicos, así que sea, o sea, tiene unos desafíos, información de todo el tema de subsidios en Colombia, giros postales y pagos tiene un potencial gigante, porque esto lo utiliza una gran población, y refleja realmente de dónde, o sea, toda digamos, ese flujo transaccional de ingresos, de egresos y el sector solidario. Podríamos poner miles, y el gran mensaje es, pues esto también hay que acotarlo, ¿sí? Todo no lo podemos hacer, pero entonces empezar a priorizar. Los estándares tecnológicos, que es el gran desafío, bueno, o la gran pregunta, y entonces esos estándares, ¿cuáles van a ser? ¿Quién los va a definir? Todo. Yo no estoy diciendo que la superintendencia los defina, pero lo que sí estamos diciendo, y la propuesta es que sean los mismos de finanzas abiertas, ¿sí? Eh, y eso es un elemento clave. Si eso no queda así, pues básicamente Colombia pierde su gran oportunidad de realmente hacer un cambio en los modelos de negocio. La creación de ese registro nacional de terceros receptores de datos es clave, y lo tenemos en la mente, que ese registro no sea un saludo a la bandera, ese registro precisamente porque es que necesitamos que esa arquitectura, que esas carreteras que montemos sean muy seguras, pues tenga una verificación de requisitos, tenga una obligatoriedad de estar en el registro para poder operar como un TPP, y pues establecer mecanismos de gobernanza entre las otras autoridades, ese balance institucional. Y lo último que quería decir un poco es, todo el mundo dice, bueno, ¿y eso qué sale? O sea, sale un decreto firmado, un decreto conjunto firmado, y entonces, ¿quién va a sacar la circular? ¿Sí? Entonces, nosotros, y nuestra propuesta, y pues esto tendrá muchas discusiones, lo que vemos es un poco que en esta reglamentación se establezca que en ese marco, en ese comité interinstitucional, se lleve el estándar de parte de la entidad que quedó a cargo de diseñarlos, desarrollarlos, darlos de baja, ojo, no expedirlos, se lleve, y cuando se apruebe ahí, cada una de las autoridades que está en ese comité se voltea no puedo decir jardín porque eso tiene un sesgo en el sector financiero, a su pequeño colegio o a la gente que cuida, supervisa y expide su propia circular. Nosotros estamos, o sea, lo vemos como un mecanismo que puede ser interesante y que también permita que de manera muy rápida en Colombia empecemos a trabajar de esto, porque los desafíos igual para crear una entidad independiente, la regulación, pues, que sería lo ideal, que tenga a cargo todas estas funciones, pues son muy grandes. Entonces, pues eso era lo que tenía para contarles hoy. Muchas gracias. Ah, claro, el aviso vendedor. Para un poco, estamos diciéndoles, inscríbanse pues en este QR, pueden participar los que quieran. Nuestras mesas de trabajo público-privadas, como empezamos en la primera fase, que tuvimos 4, están abiertas para cualquiera. Y nuestra estrategia es llevar a esas mesas propuestas y a partir de eso recibir el feedback. Entonces, pues muchas gracias.